revelado. El sorprendente giro de un amor oculto que llevó a un padre a perder lo más increíble. El sol ardía en el pequeño pueblo de México, donde cada día Alejandro, un obrero de la construcción de 40 años, luchaba por alimentar a su hijo Pablo. Desde que su esposa se había marchado, la vida se había convertido en una balanza en la que el amor y la responsabilidad pendían de un hilo, oscilando sin parar. Era un padre soltero que había hecho de cada sacrificio un emblema de su amor. Pero esa mañana, mientras levantaba ladrillos en una obra recién iniciada, los ecos lejanos de sus recuerdos barajaban emociones que pensó olvidadas. Laura, su amiga del alma, había regresado. Después de una década, su sonrisa y su risa llenaban el aire del pueblo, trayendo con ella la promesa de una galería de arte que representaba un futuro brillante. Alejandro, atrapado entre su pasado y un presente donde solo existía la lucha diaria, empezó a sentirse atraído por esa chispa que alguna vez había compartido con Laura, un fuego que había creído extinguido. Sin embargo, la tensión crecía en su interior. ¿Podría abrir su corazón a ella sin arriesgar la estabilidad que había construido para Pablo? Mientras regresaba a casa, la incomodidad se instalaba en su pecho, miraba a su hijo estudiar, y la ansiedad le ganaba. Pablo, todo un estudiante brillante, soñaba con ser médico, y tenía claro que sus sacrificios valían la pena. Pero al mismo tiempo, Alejandro luchaba con el temor de que su vida personal pudiera desestabilizar esa meta que había forjado con tanto esfuerzo. Un amor por el que había suspirado empezaba a convertirse en una pesadilla al convertirse en la piedra de tropiezo entre su hijo y su futuro. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando del contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Esa noche, a medida que llegaba la inauguración de la galería, el pueblo vibraba con energía, pero en Alejandro solo había vacío. Se hacía preguntas. ¿Y si su padre tomaba decisiones para él y al final lo perdía? La mirada de Pablo delataba sus miedos, una mezcla de celos y preocupación. ¿Por qué tienes que estar tan cerca de ella?, le había dicho, rompiendo el silencio en su hogar. Alejandro había respondido que solo era una amiga, pero su interior sabía que había más de lo que dejaba ver. La presión lo abrumaba. En el ambiente festivo de la inauguración, el bullicio de las risas y las conversaciones se apagó cuando los empresarios corruptos, cuya sombra ya se cernía, decidieron aparecer. Las amenazas resonaron como campanas de alarma en el corazón de Alejandro. Todo lo que significaba proteger a su hijo, su hogar, su futuro, se estaba tambaleando. Y ahí estaban, Laura al frente, el símbolo de un nuevo comienzo, y a su lado, los hombres que deseaban derrumbar sus esperanzas. Con su hijo lejos de él, siendo testigo de la escena, Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Frente a la encrucijada de su vida, la angustia en su pecho gritaba más fuerte que nunca. ¿Sería capaz de ser el héroe de su hijo y al mismo tiempo luchar por lo que deseaba? Con el aire pesado de la corteza del miedo, Alejandro quedó inmóvil, enfrentado a su propia verdad. La pregunta se encarnó en su mente. ¿Lucharía por el amor sin traicionar el sacrificio hacia su hijo? ¿O dejaría todo atrás para asegurar su futuro? La respuesta colgaba en el aire, listos para marcar el fin del primer capítulo de una historia sin resolverse. El nerviosismo mantenía a Alejandro en estado de alerta. Las risas a su alrededor parecían un eco distante. Mientras observaba a Laura interactuar con los invitados, sentía cómo el vacío se hacía más grande dentro de él. Las sonrisas, los brindis y los aplausos eran una cruel contrastes a la incertidumbre que lo envolvía. El mundo que ellos celebraban contrastaba visceralmente con su tormento interno. El primer paso hacia un futuro incierto resonaba en su mente. ¿Debería acercarse a Laura? La otra parte de su ser luchaba contra esta idea. La imagen de Pablo concentrado en sus estudios era un recordatorio de sus prioridades. Pero, al revisar sus sentimientos,
reconoció que simplemente estar cerca de Laura le brindaba una paz que había estado ausente. Sin embargo, justo cuando la tentación parecía irresistible, la aparición de un grupo de empresarios turbios cortó su aliento. Sus miradas, frías y calculadoras, recordaban las advertencias que había escuchado en voz baja en el pueblo. Alejandro, que tantas veces había estado dispuesto a discutir con ellos en el pasado, se dio cuenta de que nunca había tenido más que su propia fuerza de voluntad para enfrentar a esos hombres. En ese momento concreto, la fragmentada valentía de un padre se despertó, la protección de su hijo cobró vida en su mente y un nuevo enfoque comenzó a brotar. Después de deliberarlo en su mente, se acercó a Laura. Su sonrisa se iluminó al verlo, pero Alejandro podía leer las preocupaciones en su rostro. Laura, comenzó, su voz un susurro casi inaudible. Necesitamos hablar. Ella, consciente de la tensión en su voz, asintió lentamente y lo guió hacia un lugar más apartado de la multitud. Mientras caminaban, Alejandro luchó contra el renuente murmullo de sus pensamientos. La revelación que enfrentaba con Laura era inminente, la intersección de su amor y la responsabilidad paternal. Una vez a solas, la incredulidad en los ojos de Laura era inconfundible. ¿Qué te pasa, Alejandro? Su voz era firme, desafiándolo a compartir su angustia. Hay cosas que... Su corazón se aceleraba y las palabras apenas se formaban. No sé si debamos estar así. No quiero que esto afecte a Pablo. A medida que hablaba, una mezcla de inseguridad y determinación emergía de él. ¿Estás hablando de tus sentimientos o de los miedos que tienes por él? Laura interrumpió con una directividad adecuada, pues sabía que la vulnerabilidad no siempre significaba debilidad. Alejandro comenzó a cuestionar si había estado defendiendo su papel de padre a expensas de su propia felicidad. ¿Era posible que Pablo, al final, pudiera entenderlo? La duda se colaba en sus pensamientos y le costaba respirar. No había tomas de decisiones fáciles, solo dilemas en los que la vida no tenía respuestas claras. Mientras contemplaba la posibilidad de una conexión más allá de lo platónico, el sonido de las risas y las conversaciones seguía distanciándose, pero una idea surgió en su mente como un faro. Tal vez ambos podían aprender algo valioso el uno del otro, incluyendo a Pablo. De repente, un grito rompió la atmósfera. Volvió la mirada hacia el interior de la galería y su mente se llenó de imágenes con amenazas de más conflictos. El pánico se asomaba cuando Alejandro se preguntó si estos hombres estarían tan dispuestos a cruzar la línea con su propia familia. Alejandro, ahora sintiéndose un guerrero en un campo de batalla, comprendió que para proteger a Pablo y a todo lo que amaba, debía confrontar a esos hombres, pero también debía enfrentar su propio temor, un miedo a lo desconocido y a ser un hombre dividido. El dilema se convertía en un desafío, y Alejandro se encontró preparado para la emboscada que se avecinaba. Con esos pensamientos profundos y un nuevo sentido de propósito, concentró toda su fuerza en el camino que había elegido. El amor no era solo una cadena, tal vez podría ser su mayor fortaleza, pero ¿sería suficiente? Mientras la tensión crecía, se dio cuenta de que para avanzar, tendría que enfrentar no solo a los hombres, sino también a la verdad profunda de su alma. Alejandro respiró hondo, lo que estaba a punto de descubrir cambiaría el rumbo de su vida. Las decisiones tenían que hacerse en ese instante, y el momento de la verdad se acercaba más rápido de lo que imaginaba. El aire se volvió pesado, cargado de incertidumbres, mientras Alejandro se adentraba en sus pensamientos. Miró a Laura, que lo observaba con una mezcla de inquietud y compasión, y supo que no podía continuar evadiendo la verdad. Había un abismo entre sus emociones y sus deberes, y era hora de que se presentara ante él. Laura, comenzó de nuevo, esta vez con un tono más firme. No soy solo un padre, soy un hombre que ama. Debo encontrar una forma de equilibrar ambas realidades. Su declaración colisionó en el silencio, resonando en su propia mente mientras la lucha interna se intensificaba. Establecer límites claros se convirtió en una necesidad apremiante, no solo en términos de su relación con Laura, sino en su capacidad para ser el padre que Pablo merecía. A cada instante, la aspiración de ser un buen padre se entrelazaba con la decepción de no ser el hombre que deseaba ser. Se sentía fragmentado, pero por primera vez, la noción de que podría integrar ambas facetas de su vida parecía tangible.
Entiendo que haya otras prioridades, respondió Laura con un susurro, pero no puedes dejar que el miedo a lo que pueda suceder te paralice. ¿Qué te está impidiendo seguir adelante, Alejandro? Su voz tenía un matiz de desafío y en sus ojos brillaba una chispa de aliento. La conexión que existía entre ellos empezó a calar más profundo. En lugar de ver en Laura una distracción, Alejandro comenzó a percibirla como una aliada. Era una revelación conmovedora que le permitió destilar su inseguridad. Sus convicciones de padre podían coexistir con la búsqueda de la felicidad. Tal vez, al demostrar su vulnerabilidad, podría hallar la fortaleza para enfrentarse tanto a los hombres que amenazaban su vida como a las emociones que amenazaban su corazón. De repente, la risa lejana terminó siendo un murmullo ahogado. La presión y miedo de ser asediado por ese grupo de empresarios ya no lo paralizaba. Más bien, comenzaron a ser el motor que lo impulsó a actuar. Nunca había deseado ser un héroe, pero sí pretendía ser un ejemplo. Se sentía como un hombre renacido, consciente de que la única manera de proteger a Pablo era enfrentándose a la verdad sobre sí mismo. Necesito conocer el fondo de este asunto, afirmó con determinación, más para sí mismo que para Laura. Debería haber abordado esto antes de llegar a este punto, pero tengo que confrontar mis miedos y enfrentar a esos hombres, no por ellos, sino por nosotros. La atmósfera cambió. Una nueva resolución llenó el espacio entre los dos. Laura asintió. Su mirada reflejaba confianza. Estaré contigo, Alejandro. No te enfrentarás solo a ellos. Pero necesitas estar dispuesto a abrirte, a ser vulnerable. No podemos permitir que el miedo defina nuestras vidas. ¿Y si eso significa perderlo todo? Alejandro planteó. La incertidumbre espina a su corazón nuevamente. Solo tú puedes decidir si éstas existen en tu vida. La realidad puede ser dolorosa, pero la verdadera tristeza sería vivir con lo que nunca te atreviste a probar por miedo a lo desconocido. Su afirmación lo impactó, resonando en su ser como un eco de verdad. En ese instante, la decisión se volvió crítica. Alejandro sintió el peso de su pasado y al mismo tiempo la posibilidad de un futuro donde los vínculos familiares y los deseos personales podrían coexistir. Pero aún quedaba un interrogante en el aire. ¿Sería capaz de confrontar efectivamente a los hombres que había evitado y a su vez a la verdad de su propia identidad? Lo haré, finalmente declaró, pulsando su determinación a través de sus palabras. No me rendiré. Mientras el grupo de empresarios se acercaba, se dio cuenta de que las preguntas sobre su propia valía lo atormentaban tanto como lo que estaba por suceder. Ante el abismo que se presentaba, conocía que debía salir fortalecido. Con el corazón acelerado y una elocuente ansiedad, se preparó para el próximo desafío. El destino de su vida familiar y personal pendía de un hilo, pero en su interior resonaba una reflexión fundamental. Para realmente avanzar, primero debía enfrentar, y lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su relación con Pablo. Con el horizonte lleno de promesas y riesgos, Alejandro sintió que la batalla por el auténtico sentido de su vida apenas comenzaba. ¿Alcanzaría a ser fuerte y valiente, capaz de desafiar sus propios demonios? La respuesta se acercaba, y con ella, una verdad que podría cambiar todo. La adrenalina corría por las venas de Alejandro mientras el grupo de empresarios se acercaba. Sabía que cada paso que daban hacia él era un recordatorio contundente de la presión que estaba a punto de enfrentar. La lucha por equilibrar sus deseos personales y su deber como padre se intensificaba. La determinación de no rendirse se fusionaba con una ansiedad creciente, como si cada decisión que había tomado hasta ahora estuviera a punto de ser puesta a prueba. Todo es cuestión de tiempo, se decía mentalmente mientras repasaba los nombres y rostros de esos hombres que habían sido figuras ominosas en su vida durante demasiado tiempo. Eran hombres que dictaban el rumbo de sus negocios, y en su mente, también del futuro de Pablo. Pero ahora las cosas eran diferentes. La figura de Laura, firme y decidida a su lado, le otorgaba fuerza. Él no estaba solo. Tener a alguien que le recordara su valor, lo impulsaba a dar el siguiente paso. En ese instante, Alejandro decidió que no se dejaría arrastrar por el miedo. En lugar de eso, iba a hacer lo que jamás había hecho, plantear claramente lo que quería. Cuando sus ojos se encontraron con los de los empresarios, una chispa de desafío brilló en él. No voy a retroceder, afirmaba su cuerpo.
incluso si su mente llevaba días consumida por la incertidumbre. ¿Qué les voy a decir?, se preguntó, atormentado por la necesidad de una respuesta clara y concisa. Pero en ese momento, la necesidad de honestidad prevaleció. Tenía que poner límites que nunca antes se había atrevido a definir. Para ser un padre presente, un hombre libre y un amante, debía ser táctico pero sincero. No es solo un trato de negocios, es mi vida, se repitió. Cuando los empresarios llegaron, el ambiente era tenso, cargado de una expectativa insoportable. Alejandro respiró hondo mientras el líder del grupo, un hombre imponente llamado Ricardo, comenzó a hablar. Pero en lugar de escuchar, Alejandro se enfocó en su propio latido, en la claridad que la decisión de ser auténtico le había otorgado. Nuestras vidas no son solo cifras en una hoja de Excel, pensó. Había tanto más en juego. Entonces, en un arranque de coraje, se levantó, interrumpiendo a Ricardo. Antes que cualquier negociación, necesito ser claro. Mis prioridades han cambiado. Mi familia es lo más importante, y no estoy dispuesto a sacrificarla por un acuerdo que no me haga sentir digno como padre. Las palabras fluyeron con una sinceridad que lo sorprendió a él mismo. La verdad era un alivio. Ricardo lo miró atónito por un momento antes de recuperar la compostura. Los murmullos llenaron la sala, pero Alejandro se sostuvo firme. No sabía a dónde lo llevaría esa decisión, pero había dejado claro su punto. En medio de la tensión, percibió algo en la reacción de los hombres. Incertidumbre. ¿Acaso habían subestimado su valor? El cambio en la dinámica era palpable. La lucha de Alejandro no solo era contra ellos, también era con sus propios miedos. Reconoció que liberarse de las ataduras de su pasado no era sencillo y que no todos los hombres podrían comprender su lucha. Pero lo crucial era que él estaba comenzando a comprenderlo. Cada palabra asertiva que pronunciaba era un ladrillo que construía su nueva realidad en la que él se ocupaba de su vida, no al revés. El tiempo se detuvo cuando se sentó de nuevo, y el silencio que siguió fue abrumador. Pero entonces Ricardo recuperó la palabra. Tienes agallas, Alejandro, pero entenderás que no todos los cambios son fáciles. Sus ojos lo examinaban, como evaluando si esa determinación sería suficiente. Lo sé, respondió Alejandro, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario por mi familia. Era una declaración de intenciones que resonó mucho más allá de esa sala. Salió de allí con la sensación de haber dado un gran paso, pero al mismo tiempo una pregunta persistente lo atormentaba. Realmente había hallado su voz, pero ¿sería suficiente? Mientras las sombras de la sala se alargaban a su alrededor, la verdad de su futuro empezaba a convertirse en un rompecabezas que necesitaba resolver. Estaba lejos de haber terminado. Había un camino por delante que requeriría tanto fuerza como vulnerabilidad. ¿Sería capaz de lidiar con las repercusiones de este enfrentamiento mientras reafirmaba su papel como padre? La lucha apenas comenzaba y Alejandro sabía que la respuesta a esa pregunta definiría no solo su vida, sino la de Pablo. En una encrucijada, la búsqueda de su verdadera identidad se tornaba más intensa que nunca. Mientras caminaba por las calles desiertas tras la reunión, la adrenalina todavía pulsaba en sus venas. Alejandro se sintió ligero y pesado al mismo tiempo, como si hubiera dejado caer un peso monumental de sus hombros, pero también tuviera que cargar con el eco de su osadía. La respuesta de Ricardo resonaba en su mente. No todos los cambios son fáciles. Era un recordatorio que lo acompañaba, un invocador que lo animaba y lo atemorizaba a la vez. Al llegar a su hogar, la luz tenue provenía de la sala, donde él sabía que su hijo, Pablo, estaba concentrado en sus deberes escolares. Recordar esas noches en las que podía compartir con él sin distracciones sobre los problemas del mundo empresarial lo llenó de nostalgia. Sin embargo, esa nostalgia fue reemplazada rápidamente por un sentido renovado de propósito. Sentado en la mesa del comedor, tomó un momento para reflexionar. Las decisiones que había llevado a cabo le habían costado mucho, no solo en términos de su carrera, sino también en su vida personal. La imagen de su familia se había diluido en el caos de reuniones interminables y compromisos irrenunciables. Ahora, al haber sido honesto, no solo con los demás, sino con él mismo, había comenzado a poner en primer plano lo que verdaderamente importaba. Con esto en mente, Alejandro se dedicó a crear un plan. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir. 1. Ser más presente.
2. Establecer límites claros en el trabajo. 3. Fomentar la relación con Pablo. Las palabras no solo eran un compendio de objetivos, sino un compromiso, un contrato con su futuro y el de su familia. Pensar en su relación con Pablo lo impulsó a buscar maneras creativas de reconectar, de ser más que un proveedor, de convertirse en un aliado, un confidente. Recordó cómo le encantaba a su hijo trabajar en proyectos de ciencia. Entonces, un destello de inspiración iluminó su mente. Organizar un pequeño proyecto de ciencia juntos a lo largo del fin de semana sería un inicio perfecto, pero eso requeriría dejar de lado cualquier otro compromiso que pudiera interponerse. Tendría que ser firme en sus convicciones. A medida que la noche avanzaba, Alejandro se quedó despierto, revisando su lista mental y añadiendo más ideas. Grabar un video corto de la construcción del proyecto, acompañarlo en las prácticas deportivas donde pudiera su hijo sobresalir, o incluso hacer pequeñas excursiones a la naturaleza. Estas actividades no solo serían un medio para estar presente, sino también para enseñarle a Pablo el valor del equilibrio. Al mismo tiempo, las repercusiones de su decisión en la reunión comenzaban a darse a conocer. Comenzó a recibir mensajes de su equipo, algunos preocupados, otros sorprendidos. Alejandro decidió no ocultarse ante esos retos y responder. Cada mensaje respondido se sentía como una nueva construcción de su identidad profesional, un líder que estaba dispuesto a ser transparente. ¡Qué osadía!, pensó, mientras sonreía y enviaba su mensaje final de la noche. Volveré a ser el hombre que era y que debo ser. No entiendo cómo había dejado que las cosas fueran así. Pero mientras intentaba amortiguar su entusiasmo con un enfoque saludable, un nuevo pensamiento cruzó su mente como un rayo. ¿Qué pasaría si los empresarios a quienes desairó intentaban usar eso en su contra? La incertidumbre aún merodeaba por los rincones de su mente. La lucha por equilibrar ser un padre presente y un empresario exitoso apenas comenzaba, y sus decisiones podrían traer consecuencias inesperadas. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos. La figura de Laura se materializó en la puerta, una llamada a la realidad que reflejaba aún más los desafíos que enfrentaba. Su mirada, aunque suave, contenía un aire de expectación. ¿Estás listo para hablarnos sobre lo que pasó hoy?, preguntó ella, destacando la seriedad del momento. Alejandro se dio cuenta de que había mucho más en juego, no solo su existencia personal, sino también la relación con Laura, cuya percepción podría cambiar ante su nueva posición de firmeza. Sí, estoy listo, respondió, sintiendo que este era un nuevo comienzo, una etapa no solo para él, sino para todos a su alrededor. Pero se preguntó si estaba realmente preparado para las consecuencias que esa declaración podría acarrear. Mientras ambos entraban en la casa, Alejandro sintió que su vida podría darse vuelta en cualquier momento. Había mucho en la cuerda floja, y mientras la conversación comenzaba, la pregunta que lo acechaba era clara. ¿Era esta la oportunidad de forjar la vida que tanto deseaba, o sería el inicio de su desmoronamiento? La tensión se intensificaba. Alejandro respiró hondo, escuchando el crujido de la puerta al cerrarse tras ellos. La calidez del hogar contrastaba con la tormenta interna que sintió al cruzar la línea de compromiso que había trazado en su mente. Laura ocupó el sofá. Su postura, alerta pero abierta, insinuaba que estaba lista para escuchar, pero también para cuestionar. Hoy tomé una decisión en el trabajo que cambiará todo, comenzó Alejandro, las palabras saliendo de su boca con un peso que apenas podía cargar. Ya no quiero cumplir con las expectativas de otros a expensas de mi familia. Al pronunciar las palabras, sintió cómo se desvanecían siglos de culpa que había arrastrado. Sin embargo, el alivio fue breve. La mirada de Laura, predominante en su nerviosismo, le hizo cuestionar si había sido del todo correcto. ¿Te refieres a rechazar la oferta de Ricardo? El tono de Laura era neutro, pero había una chispa de incertidumbre en su pregunta. Sí, y no estoy seguro de que haya sido la mejor decisión, admitió. Su honestidad lo hizo sentir expuesto, como si de un instante a otro su vulnerabilidad pudiera desmoronar todo lo que había construido en su vida. Ella asintió, manteniendo el silencio un momento. Me alegra saber que te entiendes a ti mismo, pero ¿tienes un plan? ¿Cómo piensas equilibrar tus decisiones laborales con ser padre? La interpelación de Laura lo hizo tambalear.
La incertidumbre que había sentido en el camino nos lo llevó a un abismo donde sus miedos empezaron a agitarse nuevamente, pero al mismo tiempo tenía una hoja de ruta clara. Debía ser más presente en la vida de su hijo. Estoy trabajando en eso. Este fin de semana quiero hacer algo especial con Pablo, un proyecto de ciencia para que el tiempo juntos sea útil y divertido a la vez. Laura sonrió levemente y Alejandro sintió que la pared de tensión comenzaba a desmoronarse. Pero entonces, nuevamente, una inquietud surgió en su mente. La imagen de su futuro profesional navegando en aguas sombrías empezó a asomar de nuevo. El problema es que no todos estarán de acuerdo con mis decisiones. Ya siento la presión de la compañía y tengo claro que algunos no lo tomarán bien. ¿Te refieres a quienes podrían sentir que feels slipping away? ¿Por qué te preocupas por ellos si lo único que importa es tu integridad y tu familia? Dijo Laura, su voz firme, resonando en el espacio entre ellos como un ejemplo de la confianza que en ocasiones le faltaba. Esa fe que ella parecía tener en él, a veces le resultaba abrumadora. Alejandro se sintió atrapado entre su mundo profesional y personal. Aún así, algo comenzaba a despejarse en su mente. La nueva versión de sí mismo lo empujaba a ser firme, a no permitir que los demás condicionaran sus deseos y aspiraciones. Una fuerza interna comenzó a gestarse, y con cada palabra de Laura, ella lo ayudaba a visualizar lo que realmente deseaba. Esto es un viaje, no simplemente una decisión, murmuró pensativo. Sin embargo, una nube persistente no se disipaba. ¿Acaso sus elecciones impactarían negativamente en el desarrollo de su carrera? Esa culpabilidad no era fácil de aceptar. La duda era como un eco en su mente. La conversación se tornó más profunda y al finalizar, Alejandro entendió que una confrontación inminente se avecinaba. Debía enfrentarse a su propio miedo, un encuentro con Ricardo y el resto de los ejecutivos, donde seguramente buscarían desmarcarlo de la imagen que había comenzado a construir. La próxima reunión podría ser su prueba de fuego. A pesar de los momentos difíciles, había un destello de determinación cada vez más fuerte en él. No permitiré que esto demonios me controle, pensó resueltamente. Mientras la noche se adentraba, Alejandro miraba la agenda de su trabajo, reconociendo que debía tomar acciones concretas. Necesitaba ser estratégico, contundente. Algo dentro de él lo estaba empujando hacia un punto sin retorno. Este no solo era el momento de elegir su camino como padre, sino también de reafirmar su valor como profesional. En los días siguientes, la presión de los ejecutivos se convertiría en la llamada del destino. Cada paso que daba presentaba un dilema en la balanza. La tensión en su pecho le recordó que los caminos son complicados y los giros, a veces impredecibles. Alejandro sintió que un inminente desenlace se acercaba. Estaba más cerca que nunca de descubrir si el amor que fomentaba en casa podría ser el faro que lo guiara hacia un triunfo inesperado en su carrera. Siento así. El instante que se avecinaba podría no solo cambiar su vida, sino los lazos que construía con cada decisión. ¿Tendría la valentía para enfrentar lo que se avecinaba o el futuro que tanto ansiaba se desharía como un castillo de naipes? En su corazón pesan las preguntas que aún aguardaban por respuestas. Lleno de una mezcla de determinación y ansiedad, Alejandro no podía evitar sentir que su vida profesional estaba a punto de experimentar una transformación radical. Con cada intersección que tomaba, se desdibujaba un poco más la línea que antes había estado tan definida entre su papel como hijo, esposo y trabajador. Al mirar a Pablo jugar en su habitación, rindiéndose al llamado de su propio deseo de ser un padre presente, pensaba en cómo esto solo podía ser un primer paso hacia un futuro más significativo. La mañana siguiente llegó rápida e implacable. Alejandro se despertó con el sol filtrándose a través de las cortinas, la luz encandilando sus pensamientos confusos. La reunión con los ejecutivos de la empresa no era solo un evento. Era el campo de batalla donde debía demostrar que su elección de priorizar su familia no era señal de debilidad, sino más bien un acto de fuerza que podría empoderarlo en el ámbito laboral. La presión que sentía aumentaba, convirtiéndose en un mantra persistente que resonaba en su mente. No me controlarán. Mientras se preparaba, su mente analizó el delicado equilibrio que había decidido buscar. Su carrera había estado construida sobre la imagen del hombre ambicioso, dispuesto a sacrificar todo por un ascenso, un ideal que pronto tendría que desafiar.
Ausentarse del ritmo constante que la oficina dictaba implicaba no solo el riesgo de perder conexiones valiosas, sino también cuestionar una identidad que había alimentado durante años. La reunión estaba programada para más tarde ese día y Alejandro tomó un momento para preparar su discurso mental. Necesitaba expresar su punto de vista sin titubear, sin permitir que antiguos miedos se interpusieran. Se visualizaba hablando desde un lugar de autenticidad y convicción, poniendo sobre la mesa un nuevo paradigma, en el que la vida familiar y el éxito profesional pudieran coexistir. En su mente, ensayaba fragmentos de su futuro. Mi compromiso no se diluye por ser un buen padre. Al contrario, me permite ser un mejor empleado. Estaba tan inmerso en sus pensamientos que perdió la noción del tiempo. De repente, las imágenes familiares de su hijo lo inyectaron con una renovada energía. Sabía que dejar que la incertidumbre gobernara su vida era un ciclo vicioso que debía romper. Alejandro captó el aire profundo que envolvía su hogar y por primera vez asintió para sí mismo. Esto no es solo un reto, es el inicio de algo nuevo, se dijo. Sin embargo, su alegría se convirtieron en nubes oscuras a medida que la hora de la reunión se acercaba. Miró su reloj con ansiedad y notó que el tiempo había volado. El camino que había decidido transitar no era solo un asunto interno, ahora se extendía ante él como un terreno desconocido e intrincado. La sala de juntas aparecía en su mente como un campo de batalla donde las opiniones de sus compañeros se arremolinaban como un torbellino de expectativas. El sonido del teléfono lo sacudió de sus pensamientos. Era un mensaje de Laura. Confío en ti. No olvides por qué estás haciendo esto. Las palabras resonaron en su interior, como un eco de la determinación que había cultivado. Sin embargo, una nueva preocupación comenzó a florecer en su mente. ¿Qué pasaría si, en ese intento de demostrar su valía, de verdad perdiera lo que más amaba? ¿Y si no lo lograba, no sería eso una doble pérdida? Mientras se dirigía a la oficina, la carga de sus decisiones lo seguía como un reflejo. El trayecto parecía interminable. Las preguntas que había intentado aplacar volvían a surgir. ¿Sería suficiente lo que haría hoy para transformar la opinión de sus colegas? ¿Estaban preparados para vislumbrar su nueva perspectiva de la vida? Al entrar a la oficina, el ambiente era tenso. La conversación en la sala de reuniones ya había comenzado, y los rostros conocidos parecidos a máscaras esperaban su llegada. Justo antes de dar el paso a ese escenario que representaría tanto, Alejandro sintió una oleada de ansiedad casi paralizadora. Acercándose a la puerta de la sala de juntas, su corazón latía al unísono con una realidad nueva. El deseo de cambiar su vida no solo dependía de su fortaleza, sino también de la capacidad de los demás para aceptar su transformación. Pero el momento había llegado. Alejandro tomó aire, alineando su respiración con sus intenciones, y cruzó la puerta con una resolución nova. La pregunta de si se prepararía para los siguientes pasos lo abrumó, pero al mismo tiempo sabía que este era su momento decisivo. Un último pensamiento se asomó. ¿Sería suficiente la convicción en su voz para enfrentar el nuevo desafío que lo aguardaba tras cada mirada interrogativa? Ciertamente, este sería un capítulo nuevo y revelador no solo para él, sino para todos los que compartían el entorno con él. ¿Sería capaz de llevar esa carga y hacer temblar los cimientos de su mundo profesional? La respuesta lo impulsó hacia la incertidumbre de aquellos primeros pasos. Al cruzar el umbral de la sala de juntas, el ambiente cambió drásticamente. Los murmullos se extinguieron y los mirados se volvieron hacia él, como si cada par de ojos buscara descifrar sus intenciones. Alejandro sintió que cada latido de su corazón resonaba en las paredes. El eco de su decisión lo acompañaba. Se erguió, sintiendo el peso de las expectativas, no solo de sus compañeros, sino de su propia narrativa de éxito. ¿Era realmente capaz de redefinir su papel en un mundo que consideraba la familia como un obstáculo en lugar de un activo? Mientras comenzaba a hablar, su voz, inicialmente titubeante, se transformó en un torrente de convicción. Alejandro expuso su perspectiva con fervor, contándoles cómo su tiempo fuera de la escena laboral lo había convertido en un ser humano más completo. Un padre presente no es solo un título, proclamó, recordando las risas de Pablo mientras jugaba con sus juguetes. Es un compromiso que me nutre y me fortalece, me hace mejor en cada aspecto de mi vida.
Las reacciones varían entre la incredulidad y el interés. Algunos expresaban desdén, otros asombro, pero la atención estaba sobre él, y eso era un inicio. Sentía la gravedad del momento, y aunque sus compañeros comenzaron a intercambiar susurros, supo que había activado un mecanismo de cambio. En uno de esos murmullos, alcanzó a distinguir algo que lo golpeó. ¿Qué pasará si no vuelve al ritmo habitual? Esa pregunta lo atravesó como una flecha, provocando un desasosiego profundo. Después de su intervención, el tono en la sala de juntas se tornó más crudo. Un ejecutivo de alto rango, conocido por su enfoque severo, lanzó una crítica incisiva. Alejandro, la empresa necesita a personas dispuestas a dejarlo todo por el bien colectivo. No podemos permitir que lo personal interfiera en el trabajo. Las palabras resonaron con frialdad, y Alejandro sintió cómo se desnudaba ante ellos. Esa era la prueba. La resistencia del entorno estaba en la sala. A pesar de la incomodidad, su determinación permanecía firme. Responder no solo era un acto defensivo, era una oportunidad. En ese instante, la esencia de su transformación se reveló. Sin perder la compostura, contrapuso su visión. Lo personal es el motor del profesional, y olvidar eso es subestimar lo que realmente nos hace humanos. Esto no se trata de elegir entre la familia y la carrera, se trata de poder tener ambas. Alejandro sintió cómo el sudor frío comenzó a brotar de su frente mientras miraba los rostros de sus compañeros, susceptibles a la argumentación. El debate se tornó intenso. Alejandro reafirmó su propósito, revelando una pasión que antes ni él mismo había reconocido por completo. Habló de su experiencia como padre, de la vulnerabilidad que implicaba ser un hombre emotivo y, sobre todo, de la capacidad de empatía que todo eso cultivaba en su lugar de trabajo. Mientras articulaba sus pensamientos, una chispa en su interior comenzó a arder con más fuerza, impulsándolo a desafiar no solo sus propios límites, sino los de su entorno. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, una sombra de incertidumbre se cernía sobre él. ¿Había resistido lo suficiente? La tensión en la sala no desaparecía. Había momentos de silencio inquietante que lo hacían dudar de su impacto. Finalmente, después de una concluyente exposición inicial, la reunión concluyó sin un veredicto claro, dejándolo en un limbo emocional. Su fervor había despertado cierta receptividad, pero la resistencia estaba agazapada, lista para resurgir en cualquier instante. Mientras se retiraba, un sentimiento de desasosiego se asentó en su pecho. Debía tomar decisiones rápidas para afianzar su posición, pero la complejidad de la situación era palpable, y entraba en un ciclo que amenazaba con devorarlo. La noche llegó velozmente, pero Alejandro no podía encontrar consuelo. Mirando por la ventana, reflexionaba sobre el camino que había decidido iniciar. A pesar de su intento de cambio, comenzaba a darse cuenta de que la batalla más difícil aún no era con sus colegas, sino consigo mismo. Había proyectos aún por formular en su mente y su identidad profesional seguía en la cuerda floja. Mientras el cansancio lo invadía, una notificación iluminó su teléfono. Era Laura, con un mensaje que lo hizo estremecer. ¿Sabes qué puede suceder si te enfrentas a ellos y no obtienes lo que deseas? ¿Qué harás después? Las palabras se dibujaron en su mente como un recordatorio inquietante. La presión se intensificaba y podía sentirse perdiendo el control de su destino. El momento decisivo se acercaba y Alejandro comprendió que el verdadero desafío no provenía de la sala de juntas, sino de explorar vulnerabilidades que jamás había imaginado enfrentar. ¿Sería capaz de lidiar con las repercusiones de su lucha profesional y personal? Esa era la pregunta que lo acechaba mientras miraba las luces de la ciudad parpadear, cada una como un reflejo de sus miedos más profundos. La mañana del día siguiente se presentó como un desafío adicional. Alejandro despertó con la mente agitada por las dudas acumuladas. Sus decisiones del día anterior resonaban, cada una más pesadamente que la anterior. Se vistió lentamente, analizando cada prenda que elegía. No solo era ropa, era un símbolo de su lucha interna. La corbata que finalmente decidió usar se cerró como un lazo sobre su garganta. Esa presión física era apenas un eco de la presión emocional que llevaba. Al llegar a la oficina,
El ambiente en la sala de reuniones era palpable. Los murmullos resonaban a su alrededor, pero esta vez las miradas eran diferentes. Había curiosidad, sí, pero también una expectación amarga. Alejandro sabía que había abierto un debate que iría más allá de esa reunión particular. Se encontraba en el centro de un huracán profesional del que no podía escapar. Sin embargo, había un fuego interno que lo instaba a ir más allá de la defensa. Este era un momento que exigía más que meras respuestas. Era hora de un plan. Su enfoque inicial fue observar cómo reaccionaban los demás a su intervención. Algunos colegas intercambiaban miradas de complicidad, mientras que otros parecían estar más enfocados en mantener la distancia. Decidió que no podía dejar que esa incertidumbre lo dominara. Era imperativo que clarificara su intención, no solo para ellos, sino para sí mismo. La idea comenzó a formarse en su mente. No bastaba con defender su papel como padre. Debía ilustrar cómo su experiencia personal podía ser una ventaja tangible para la empresa. Alejandro se halló a sí mismo en el último rincón de la sala, tomando la decisión de hablar con sus colegas de manera individual, aprovechando cada ocasión que tuviera para compartir su perspectiva y reconfigurando así el valor de su experiencia. Esa mañana decidió que les invitaría a un café en la sala de descanso, creando un espacio privado donde pudieran hablar sin las presiones de la sala de juntas. Fue un movimiento arriesgado, pero necesario. Él mismo no había comprendido del todo el impacto que había causado la noche anterior, y quizás abrirá un diálogo más significativo. El primer encuentro fue con Marta, una colega que siempre había admirado, aunque se había mantenido distante. Él le habló sobre sus desafíos como padre, su deseo de empatía más que de resistencia en un entorno profesional. Para su sorpresa, ella escuchó atentamente y comenzó a abrirse sobre sus propios temores y cómo había lidiado con una situación familiar complicada. Había algo liberador en esa conversación que les conectaba. Con cada encuentro similar que siguió, Alejandro empezó a percibir un patrón. El temor que enfrentaba en la sala de juntas no era únicamente suyo. Sus colegas compartían el mismo dilema. Muchos se sentían atrapados entre sus responsabilidades profesionales y sus vidas personales. Era un tema tabú, pero cada vez que se rompía el hielo, las palabras fluían. No obstante, mientras tejía ese nuevo tejido de relaciones, comenzó a sentir una presión creciente. Una voz interna se activaba, preguntándole si ese camino lo llevaría lo suficientemente lejos en su carrera y si transformaría su estatus en la empresa. Alejandro se dio cuenta de que necesitaba avanzar más allá de estas conversaciones. Era preciso que presentara un proyecto formal que demostrara cómo sus valores podían traducirse en resultados. Era el momento de vincular sus ideales con acciones concretas. Una tarde, mientras anotaba ideas en su cuaderno, la idea de desarrollar un programa que promoviese el equilibrio entre vida laboral y familiar comenzó a tomar forma. Un espacio donde los empleados pudieran compartir sentimientos, experiencias y encontrar un soporte emocional sería la respuesta. Pero, ¿aceptarían su propuesta en un entorno que había priorizado, por demasiado tiempo, la productividad y la imagen sobre el bienestar personal? El día siguiente traía consigo la promesa de su presentación. Tendría que armarse de valor para desafiar la norma una vez más. Pero debajo de esa determinación, un sentimiento de inquietud lo acompañaba. ¿Sucumbiría de nuevo a las presiones externas o se mantendría firme en su visión? Antes de presentar su idea en la reunión, recibió un mensaje inesperado de Laura que decía: «No puedes cambiar el mundo de una sola vez, pero puedes sembrar la semilla del cambio. La pregunta es, ¿estás listo para asumir los riesgos que eso conlleva?». Alejandro respiró hondo, sintiendo la carga de sus palabras. Mientras la reunión se acercaba, una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Realmente tenía el valor para cambiar el curso de su vida profesional, o la duda seguiría atándole a un rincón del que no podría salir? Alejandro se sentó en la mesa de la sala de juntas. El murmullo de sus colegas flotaba en el aire, cargado de tensión y expectativa. Sabía que no solo se trataba de presentar una propuesta, sino de reivindicar su propia identidad y demostrar que ser un padre presente podía coexistir con la ambición profesional. Su corazón latía en un ritmo acelerado, pero una calma extraña comenzó a instalarse en su mente. Había recorrido un largo camino desde su primer enfrentamiento con los ejecutivos.
Cuando llegó su momento, Alejandro se levantó y miró a su audiencia. Gracias por darme la oportunidad de hablar hoy, comenzó con voz serena. He estado reflexionando profundamente sobre el equilibrio entre nuestras vidas laborales y personales, y creo que este tema es más relevante que nunca. Mi propuesta es crear un programa que no solo apoye a los empleados en su crecimiento profesional, sino que también cuide de su bienestar personal. Mientras exponía su plan, sus palabras comenzaron a fluir con una claridad y una pasión inesperadas. Describió la importancia de construir un entorno laboral que permitiera a las personas sentirse plenas en sus roles como padres y profesionales. Presentó ejemplos de otras empresas que habían implementado iniciativas similares y obtenido resultados positivos. A medida que hablaba, observó las reacciones en la sala. Algunas miradas eran escépticas, pero otras brillaban con interés. La sinceridad de Alejandro resonó con aquellos que buscaban lo mismo pero no se atrevían a pedirlo. Las preguntas comenzaron a surgir, y él las aceptó con confianza, argumentando con datos tangibles y experiencias personales que demostraban el valor de la conexión entre la vida personal y profesional. Después de una intensa discusión, finalmente, el ambiente en la sala cambió. Había un aire de apertura y varios colegas comenzaron a compartir sus propias experiencias, creando un diálogo constructivo. Fue un momento de liberación, y Alejandro sintió que, al igual que él, muchos llevaban la carga de buscar equilibrio entre sus responsabilidades. La reunión concluyó con una decisión unánime de explorar la propuesta más a fondo. La emoción y el alivio inundaron a Alejandro cuando se dio cuenta de que había logrado algo significativo. No solo había defendido su mirada sobre la vida, sino que también había sembrado la semilla de un cambio tangible en la empresa. Al salir de la sala de juntas, un peso enorme se levantó de sus hombros. Alejandro sabía que había enfrentado sus miedos, y al hacerlo, había validado su papel no solo como profesional, sino como padre. Esa tarde, cuando llegó a casa, Pablo estaba sentado en la mesa, lleno de energía tras haber completado un proyecto escolar. «Papi, mira lo que hice», exclamó Pablo con una sonrisa radiante. Al observar el entusiasmo de su hijo, Alejandro sintió una profunda satisfacción. No solo había logrado algo en su vida profesional, sino que también había reafirmado su compromiso como padre. Se sentó junto a él, le dio un abrazo y comentó sobre cómo le gustaría involucrarse más en sus proyectos escolares. «Este fin de semana podemos trabajar en un experimento de ciencia. ¿Qué te parece?», propuso. La emoción brilló en los ojos de Pablo. «Genial, papi, seremos un gran equipo». Alejandro se sintió completo. Al encontrar su voz en el trabajo y establecer una sinergia con su papel de padre, había creado un nuevo camino en su vida. Era evidente que había aprendido a equilibrar sus responsabilidades, demostrando que el éxito se construye desde la autenticidad. Esa noche, mientras cenaban juntos, sintió que, finalmente, todo encajaba. Había conquistado no solo un espacio en su entorno profesional, sino también en su hogar. Reconoció en su interior que este viaje apenas comenzaba, pero la confianza que había cultivado lo impulsaba hacia adelante. El cambio debía ser continuo, y Alejandro sabía que cada pequeña victoria importaba. Había transformado su vida de una lucha constante a un camino donde el amor y la responsabilidad podían coexistir en armonía. Por fin era un hombre que podía afirmarse como padre y profesional. Mientras apagaba las luces de la casa, sintió una profunda gratitud por cada paso que había dado. Había recorrido un puente firme hacia una vida en la que, con valentía y vulnerabilidad, podía ser verdadero. Era el inicio de una nueva historia, construida sobre la confianza, la conexión y el amor. Ahora iba a avanzar, con la fuerza de su propia verdad, garantizando que cada decisión que tomara se entrelazara con su compromiso inquebrantable hacia su hijo y su futuro. Con la mirada puesta en las oportunidades que aún estaban por venir, Alejandro se abrazó a la idea de ser el arquitecto de su propia vida, una vida donde ser un buen padre y un profesional exitoso no solo era posible, sino esencial. No esperes ni un segundo más. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas.
Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Compartir este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Este es el momento de demostrar tu apoyo y solo los verdaderos fans de historias de superación personal saben la importancia de estas acciones. Hazlo ahora.